Video número 10. Continuación, tratamientos primarios. Bien, señores estudiantes, entonces, una vez que hemos abordado algunos tipos de decantadores primarios y de diferentes características, vamos a hacer estudio de lo que se llaman los tratamientos físico-químicos que entran dentro de los tratamientos primarios, aunque son completos. Digamos que yo tengo un agua residual, por ejemplo, a la salida por la universidad hay curtiembres, muchas curtiembres, y allí pues tienen la industria de cueros, y esa industria de cueros tiene ácido sulfúrico, ¿no? Pero también tiene sustancias que generan toxicidad en el agua. Entonces, uno de los elementos que genera esa toxicidad es el cromo que utilizan ellos en el sistema. Por lo tanto, pues, como son elementos tóxicos, y si nosotros le metemos un proceso biológico, lógicamente, pues, los microorganismos se van a intoxicar, van a morir, y entonces los procesos biológicos no nos sirven. Entonces, algunas industrias no pueden hacer tratamientos biológicos. ¿Por qué? Porque tienen elementos tóxicos. Entonces, ese tipo de aguas primero hay que tratarla de forma física y química, con el objeto de después poder hacer un tratamiento de tipo biológico, pero ya quitándole los contaminantes. Entonces, vamos a ver estos tratamientos físico-químicos. Algo tendría que decirles. Estos tratamientos físico-químicos son similares a los que se dan en las plantas de potabilización del agua. O sea, cuando usted hace un tratamiento de potabilización, hace un tratamiento físico-químico. Coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Esa es la línea de agua en el sistema de potabilización. Pues en estos tratamientos físico-químicos también hay coagulación, floculación y sedimentación. Después podemos hacer otro tipo de procesos, pero en este caso podemos hacer eso. Entonces, dice, el principal objetivo del tratamiento físico-químico como tratamiento primario de las aguas residuales es la reducción de sólidos en suspensión, partículas coloidales. O sea, los sólidos en suspensión de esas partículas son las que vamos a decantar. Pero el problema de las partículas coloidales es que son muy pequeñitas y son estables. O sea que ellas tratarán de decantar, pero por ser estables, al pegarse con otra partícula, forman un campo magnético y no se pueden decantar. Entonces, esas partículas yo quiero quitarlas, pero no lo puedo hacer. En algunos casos, como consecuencia del tratamiento, se puede obtener reducciones importantes de fósforo, ciertos metales pesados, etc. Por otra parte, la mayor reducción de sólidos conlleva generalmente la mayor eliminación de gases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Remover sólidos en suspensión, pero también, como son procesos químicos, hay reducciones importantes de fósforo y metales pesados, por ejemplo, el cromo, en este caso, ¿no? Entonces yo digo, hay que hacer un tratamiento físico-químico, no lo podemos meter un proceso biológico a esas aguas, no físico-químico. Bueno, entonces, digamos que vamos a hacer un tratamiento físico-químico. Entonces dice, por otra parte, la mayor reducción de sólidos conlleva generalmente una mayor eliminación de DOS. Esto por utilizar coagulantes, hay una gran reducción de sólidos y también de materia orgánica. Entonces, eso sí tiene que ver. Comprende 3 etapas. Desestabilización de las partículas coloidales. Hay unas partículas muy pequeñitas, unas que sedimentan por su propio peso, que son gruesas. Pero hay otras muy pequeñitas que son las coloidales que se quedan ahí, porque están estables y entonces por procesos físicos no pueden sedimentar.
Entonces dice desestabilización de partículas coloidales, agregación de partículas desestabilizadas y separación de agregados en el seno del agua. Estas son la primera, la etapa de coagulación, la segunda etapa de floculación y la tercera etapa es de sedimentación. ¿No? Habíamos puesto floculación, pero es sedimentación. Bueno, veamos la primera etapa, ¿no? Coagulación. Entonces, en esta etapa dice partículas coloidales. Partículas de gran volumen y poco peso, cargadas eléctricamente, arcillas, proteínas, óxidos metálicos. Una propiedad de los coloides es la gran estabilidad que impide que se agreguen. Entonces pueden mantenerse en el seno del líquido que los contiene. Son partículas muy pequeñas, de alto volumen, pero que no decantan, sino que se mantienen en el agua. Y esas son las que también queremos nosotros quitarle esa estabilidad para que se puedan unir las partículas. Para poder separar los coloides del agua será necesario romper su estabilidad, es decir, desestabilizarlas, permitiendo de esta forma su agregación y eliminación. Para esto se utilizan coagulantes y reactivos químicos. Entonces, vamos a ver cómo lo utilizamos los reactivos químicos. Dice, el procedimiento más clásico para la desestabilización de las partículas coloidales, vamos a ver una gráfica. Aquí está una partícula, una arcilla o una proteína, todo. Aquí alrededor de la partícula se forma una capa que se llama capa adherida, o sea, la partícula se mueve y esta capa adherida va con ella para toda parte. Y tiene aquí un plano de cizalla y en esta parte, en esta zona de acá, es la capa difusa, o sea, ¿no? Tenemos una capa que está junta, plano de cizalla, y una capa difusa que está alrededor. Es como una pantalla protectora alrededor de la partícula. Esta partícula con otra partícula que esté aquí, pues de las iguales características, se repelen. No se juntan, sino que tratan de repelerse porque cargas iguales se repelen. Entonces esta con otra partícula que esté allí no se van a juntar. Y yo lo que quiero es que se junten. Y estas no se juntan porque están estables, entonces no se puede. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Bajo estas circunstancias. Agregar, ¿no?, un coagulante, ¿no?, que puede ser sulfato de aluminio, cloruro férrico, cualquier cosa de esas. Y el coagulante me ioniza todo este sistema. Y al ionizarme todo este sistema alrededor de la partícula, ¿no?, esta capa difusa, se disminuye hasta este punto de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque estoy metiendo iones y contraiones, entonces se pierde con iones y contraiones. ¿Por qué? Por meter ese coagulante, esta capa difusa se disminuye hasta este punto de aquí. Entonces, cuando ya me quita esta barrera que yo tengo, la partícula, sí, esta partícula se puede unir con otra partícula que estén aquí, ¿no?, y se unen por unas fuerzas pequeñas que se llaman las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede allí, ¿no? Entonces, por eso utilizamos los coagulantes, porque aquí esta capa iónica disminuye este campo magnético y este campo magnético se disminuye hasta aquí y la otra partícula que estaba aquí ya se puede unir con esta por las fuerzas de Van der Waals. Entonces, eso es lo que sucede por el proceso de coagulación. Entonces, esta partícula pequeña ya se une y se forma lo que se llama un floco. Entonces, vamos a leer un poquito sobre lo que dice, ¿no? Desestabilización de partículas coloidales. El procedimiento más clásico para la desestabilización de las partículas coloidales es el que se basa en la utilización de ciertos reactivos químicos a los que se denominan coagulantes. Un coagulante puede producir la desestabilización por un solo o por varios mecanismos. Así, los polímeros orgánicos sintéticos de tipo aniónico le pueden producir un enlace entre partículas. Los polímeros catiónicos por neutralización de carga, mientras que las sales de hierro y aluminio por flóculos de barrido
o por neutralización de carga en función de los factores tales como concentración coloidal y dosis de coagulante. Entonces, lo que pasa aquí es que aquí, en esta partícula, no solamente se genera esto, ¿no? Sino que aquí también el coagulante se polimeriza y genera unas raíces, y esas raíces permiten que se una esta partícula con esta partícula de acá. Entonces, se unen, no solamente no se pueden desestabilizar por un medio por barrido, por ejemplo, no, por neutralización de cargas, etcétera. Podemos hacer que esta partícula se una con otra. Entonces, eso es lo que se dice allá. Un factor a considerar dentro del punto de vista práctico es la velocidad o tiempo que tarda en realizarse la desestabilización coloidal. Este tiempo es muy pequeño, generalmente menor de un segundo, por lo que lo más importante será producir una buena mezcla de agua coagulante. Entonces, dice tiempo de aplicación del coagulante, máximo un segundo. El pH del agua a tratar, en caso extremo, impide la desestabilización. Vamos a ver que el pH pues, también no hace que me desestabilice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese tiempo de desestabilización y que pierde este campo magnético es muy corto, ¿no? Menos de un segundo. O sea, que eso llega y boom, para acá. ¿No? Llega y no. Entonces, ya quedan las partículas desestabilizadas y una vez desestabilizadas se pueden unir. Entonces, ese es el proceso de desestabilización, de coagulación, y es muy rápido, ¿no? Entonces, nos vamos al otro proceso. Ya desestabilizadas se empiezan a unir. Y aquí viene ya el otro proceso de floculación. Ya las partículas que ya no tienen su campo magnético se unen las unas con otras por fuerzas de Van der Waals y van generando lo que se llama un floc o grumo. Y ese floc o grumo es pesado y entonces va decantando. Por ejemplo, los floc o grumos de sulfato de aluminio son pesados, pero hay un floc o grumo de cloruro férrico que es más pesado y sedimenta más rápido. Dice, una vez desestabilizadas las partículas coloidales ya pueden unirse o entrar en contacto, y esto es en función de la velocidad de contacto o colisión. Entonces, el primer caso, la mezcla rápida, por eso lo tenemos nosotros aquí, coagulación, agitación, porque nosotros queremos, la coagulación se forma en menos de un segundo, entonces esta paletica tiene, si está, es un mezclador rápido, esa paleta tiene que estar girando rápidamente para que desestabilice todas las partículas coloidales, ¿no? Entonces, la agitación tiene que ser rápida. Una vez que ahí está la agitación rápida, viene la agitación lenta, por eso se llama mezcla lenta o floculación. Es un dispositivo, un floculador es un dispositivo donde vamos a mezclar ya desestabilizadas las partículas, vamos a mezclarlas unas con otras para que ellas se vayan juntando y se vayan uniendo. Entonces yo agito, pero no puedo agitar ni muy rápidamente porque el floc que se está formando, si agito rápidamente se corta y se daña y dañamos el proceso. O demasiadamente lento porque si no el floc pues puede decantar en el sistema de floculación y este floculador no es un sedimentador, sino es para mantener las partículas en movimiento dentro del proceso de floculación. Y una vez que ya hablamos de la floculación, pues entramos al tercer proceso, que es la separación sólido-líquido. Y esta preparación sólido-líquido es lo que se llaman los sedimentadores, ¿no? Que podríamos nosotros decir que los sedimentadores son decantadores, parecidos a los decantadores, ¿no? En la sedimentación de partículas, ¿no? Pueden ser parecidos a los decantadores horizontales o circulares. Por lo tanto, dice, la floculación o agregación de las partículas coloidales desestabilizadas viene regida por la velocidad a que se contacten o colisionen dichas partículas. Entonces aquí viene la velocidad rápida, aquí la mezcla es lenta y aquí ya quitamos la mezcla y va a generarse una sedimentación de partículas por acción de la gravedad. Diseño del proceso, dice. El tratamiento físico-químico de aguas residuales se compone fundamentalmente de tres procesos secuenciales. Primeramente, la adición de un coagulante al agua residual realizado generalmente en un depósito de mezcla, o sea, mezcla aquí rápida coagulación, ¿no? Tenemos que mezclar rápidamente porque el tiempo es menos de un segundo.
En cambio, en los floculadores, el tiempo de residencia puede ser 20, 30, 40 minutos. Y en el otro, pues ya mucho más tiempo, 2 horas o 3 horas. ¿No? A continuación, el proceso de floculación para conseguir la formación de agregados o flóculos de suficiente tamaño que permita su eliminación práctica en el siguiente proceso de separación sólido-líquido. Generalmente, esta separación se realiza por sedimentación en un decantador, aunque también puede hacerse por flotación. Yo puedo poner que sedimente o yo puedo meter el sedimentador burbujas de aire y entonces el flow, en vez de decantar, flota. En forma clásica, el tratamiento se desarrolla separadamente en estos procesos, pero cabe la posibilidad de integrarlos en una sola unidad que realiza toda la secuencia de tratamiento. Estos son similares a ciertos decantadores especiales utilizados en el tratamiento de aguas potables, pero considerando las especiales características de las aguas residuales, figura 100. La cantidad de fangos que se produce en el tratamiento físico-químico es superior a la producida en una decantación primaria simple. Y los lodos también, ¿no? Pues el tratamiento, los lodos, pues serán lodos de materia inerte, pero también los lodos tienen sulfato de aluminio o cloruro férrico, ¿no? Entonces, pues como yo estoy aplicando un coagulante, pues me están saliendo el coagulante pues ya generada su función, pero tengo que botarlo como lodo. Entonces, miren cuál es el problema del tratamiento físico-químico. Primero, necesito un coagulante y ese coagulante es costoso, ¿no? Cloruro férrico, sulfato de aluminio, polielectrolitos, ¿no? O la solución de SPAC, cualquiera de ellas. Pero también voy a tener problemas con los lodos, ¿no? Los lodos de del sistema de tratamiento del sedimentador, pues son lodos que tienen mucho sulfato de aluminio. Esto es debido a la mayor reducción de sólidos en suspensión eliminados y también a la formación de ciertos compuestos a partir del coagulante utilizado. La mayor parte de dicho coagulante pasa a formar parte de los sólidos del campo. Entonces, tenemos que tener problemas. Y estos sistemas, como son químicos, entonces son mucho más eficientes que en los procesos, los decantadores que habíamos hablado anteriormente. Yo creo que un 80, 85, 90% de eficiencia es mucho mayor. Aplicabilidades. Ventajas y desventajas. En ciertos vertidos industriales es un pretratamiento obligado para posibilitar los posteriores tratamientos biológicos para quitar elementos tóxicos, lo que ya hemos hablado, ¿no? En ciertos casos de vertidos de temporada, su adopción puede ser obligada como tratamiento único como complementario para cubrir puntos de vertido, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos nuestro tratamiento biológico, pero en épocas de verano el flujo se aumenta a la mitad o 1.5 veces y yo solamente tengo mi planta de tratamiento para tratar una sola vez. Entonces yo digo unos 5 veces y entonces ahí mismo digo, no, pues para las temporadas que sube el caudal de aguas residuales, pues yo hago pasar un caudal a la planta y el medio caudal lo trato como proceso de físico-químico. Entonces, un caudal a la planta como tratamiento biológico y el otro, que es más compacto, pues yo puedo hacer tratamiento de la misma agua de físico-químico. Puede ser utilizado para la reducción de fósforo y metales pesados, llegando a sustituir el tratamiento terciario. Miren ustedes, ¿no? Aquí yo, fósforo y metales pesados. El costo de reactivos químicos, la mayor producción de fangos y en algunos casos la necesidad de neutralizar el efluente del proceso son sus principales inconvenientes. Parámetros de diseño, dosis de reactivo. Sulfato de aluminio de 75 a 250 miligramos por litro. Cloruro férrico de 35 a 150. Polielectrolitos de 2 a 5 miligramos y cal de 150 a 500 miligramos. Esta cal la aplicamos si tenemos baja la alcalinidad. Miren ustedes los rendimientos, ¿no? Eliminación de sales de aluminio, ¿no? Con sales de aluminio y hierro, el sólido de 85 al 95%, miren, ¿no? Y la DBO de 65 a 75. Polielectrolitos de 50 a 60 y los sólidos en suspensión de 65 a 75. La cal
¿no? De 65 a 75 y 85 a 95. O sea que estos tratamiento físico-químico es mucho más potente que la decantación primaria. ¿Cómo generamos esta decantación? Pues esto hay lo que se llama la tasa de desbordamiento superficial, que es igual a caudal, ¿no? Es igual a caudal sobre área superficial, ¿no? Dice la decantación, altura sobre el vertedero mayor de 3 metros, carga sobre el vertedero a caudal máximo menos de 40 metros cúbicos hora por metro lineal, velocidad de la rasqueta 100 metros hora. Bien, entonces veamos este sistema, miren cómo es, ¿no? El agua influente, ¿no? Aquí le aplicamos los coagulantes y aquí pues aquí hay una turbina que mueve la masa líquida, ¿no? Entonces esto está moviendo la masa líquida y el agua, ¿no? Va por la parte de arriba, o sea que llega el agua con sulfato de aluminio y aquí entran unos lodos, el agua entra por aquí, que aquí genera la coagulación y después en esta parte de aquí genera la floculación, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí hay una máquina mecánica que se mueve y entonces el agua viene por aquí y parte se va hacia la parte de arriba y parte se recircula por esta turbina. O sea, aquí hay unos lodos y estos lodos se unen con el agua residual que viene aquí coagulada. Entonces, vuelve aquí, entonces esta agua residual coagulada con los lodos existentes se va por esta parte de aquí y ya generado el flow grande, pues va hacia la parte de arriba y aquí hay unas canaletas de corrección. O sea, esta es la zona de sedimentación, esta es la zona de floculación y esta es la zona de coagulación. Entonces, es una unidad compacta de tratamiento físico-químico. Esto lo hay en Puerto Mayarino, ¿no? En Cali, la planta de tratamiento de agua potable, pero es lo mismo de agua residual, ¿no? Similar proceso. Miren ustedes que aquí tiene en un solo tanque el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Miren ustedes una campana que divide los procesos. Bien, entonces vamos a ver ahora unos elementos, los más básicos para la decantación primaria en un sistema de tratamiento. Entonces vamos a ver la parte, digamos, la parte más sencilla de todo el proceso. Y eso es lo que se denomina un tanque séptico. Esa es la unidad más sencilla dentro del proceso de tratamiento de aguas residuales. Es un proceso de tratamiento primario aplicable a viviendas aisladas, comunidades o núcleos rurales con una población no superior a 100 habitantes en servicio doméstico o 300 habitantes en servicio escolar y que disponen de una red de alcantarillado separada. Debe llevar un sistema de post-tratamiento. Y miren, este tanque séptico es post-tratamiento. Bueno, vamos a ver qué es la unidad, ¿no? Mire, la unidad es un tanque que tiene doble compartimiento, un tanque grande y un tanque pequeño. Entonces el agua viene por aquí, por medio de una T, llega al tanque séptico y aquí un codo, ¿no? Por medio de un codo el agua pasa a este punto. Pero miren que entre la entrada y la salida pues dejamos unos 5 o 10 centímetros aquí con el objeto de que este codito quede en la parte inferior. Y estoy entrando, entonces la diferencia de niveles es de 5 centímetros. Entonces el agua entra por aquí, pasa por el tubo y entra por la parte de abajo de este tubo de salida, ¿no? Y por aquí sale el flujo. Entonces tenemos dos partes, ¿no? Una zona de sedimentación y aquí abajo es un fango, ¿no? Aquí hay fango y en esta parte también se presenta fango. ¿Por qué? Porque las aguas residuales contienen sólidos y esos se van depositando aquí y me genera lo que es un fango. Y aquí también.
Entonces, ¿cuál era una definición de un tanque séptico? Dice, un tanque séptico es un mal sedimentador y un mal digestor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, unir esos dos procesos, la digestión y la sedimentación, pues no es una mezcla buena. Entonces, ¿por qué? Porque mire usted que la partícula viene y decanta, ¿no? Pero aquí hay un fango y este fango, aquí se produce un proceso de tipo anaerobio, o sea, las bacterias que hay aquí son anaerobias. Y entonces ellas expulsan CO2, H2S y CH4. CO2, anhidro carbónico, H2S, sulfuro de hidrógeno y CH4 metano. Mire, por el sulfuro de hidrógeno, es que tenemos que tapar esto para que no huela, porque si dejamos destapado, aquí tenemos tapas para que no huela. Por eso toca este sistema tapado para que si no huele. Porque el fango se descompone y saca esos gases. Los microorganismos se comen la materia orgánica y expulsan gases, y entonces esos gases suben y viene la partícula bajando y el gas subiendo, y entonces hace que muchas veces la partícula no decante, sino que resuspenda. Aquí pues habrá una zona de grasas en la parte superior. La parte superior estará llena de grasas. Acá abajo el fango. Aquí viene el agua a este tanque y de aquí en adelante pues el agua ya aquí se eliminan los sólidos que pasaron por aquí, pues se eliminan aquí y salen por esta parte. Tiene dos cámaras, una cámara principal, otra cámara secundaria. Aquí vemos un tanque, ¿no? Un tanque hub, el agua baja, ¿no? Sale por aquí y sale en esta parte de acá. Aceite y grasas en la parte superior, lodos aquí. Tenemos estas tapitas porque hay que destapar y hay que sacar estos lodos, ¿no? Estos fangos. Se pone una bomba y se bombea un tanque, ¿no? Entonces se pone la bomba y se bombea el tanque y se sacan los fangos. Eso podemos hacerlo cada 6 meses o cada año, cada 2 años, depende del criterio del diseñador. Entonces tendríamos nosotros esos elementos. Dice, deben llevarse, se recomiendan solamente para áreas desprovistas de redes públicas de alcantarillados. Si no tiene, pues toca hacer ese dispositivo. Alternativa de tratamiento a las aguas residuales en áreas que cuenten con redes de alcantarillados locales, ¿no? Retención previa de los sólidos sedimentables cuando la red de alcantarillado presenta diámetros reducidos. Entonces, cuando hay en la red diámetros muy pequeños o reducidos, es mejor meter una fosa séptica. Porque en la fosa séptica aquí decantamos todos los sólidos. Y entonces, como no salen sólidos, no se va a taponar rápidamente. No está permitido que les entre agua, lluvias ni desechos capaces de causar interferencia negativa en cualquier fase del proceso de tratamiento. Los efluentes a tanques sépticos no pueden ser dispuestos directamente en un cuerpo de agua superficial. Deben ser tratados adicionalmente para mejorar la calidad del vertimiento. O sea que yo mi sistema de tratamiento no es que yo hago una fosa séptica y lo boto, no señor. Tiene que ir fuera de eso, hay que hacer otro sistema de tratamiento. En este sistema de tratamiento podemos tener nosotros lo que se llama filtros anaerobios, por ejemplo, después de la fosa séptica con filtro anaerobio, y una vez que se ha dado la fosa séptica y el filtro anaerobio, pues puedo yo meterlo directamente al suelo, ¿no? Infiltrar el suelo, o hacer pozos, ¿no? Etcétera, varias cosas que trataremos más adelante. Entonces, dice, consiste en depósito cerrado, generalmente enterrado, por el que se hace pasar agua residual con el objeto de someterla a una decantación. A su vez, el fango decantado se almacena en el mismo depósito, viéndose sometido a una digestión anaerobia. La fosa séptica cumple, por lo tanto, doble objetivo. Decantación primaria, línea de agua, reducción de sólidos suspendidos y flotantes. Digestión anaerobia y almacenamiento de fango, línea de fango. Así, la fosa séptica engloba en un solo proceso
pretratamiento y tratamiento primario de agua. Tratamiento parcial también, ¿no?, de fangos. Entonces, esto es solamente tratamiento primario de agua y tratamiento parcial de fangos primarios. Bueno, entonces dice descripción del proceso. Bueno, salida de gases, ya lo hemos visto cómo es el sistema. Entonces tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos la salida de gases por esto. Mira, esto aquí, por aquí se está saliendo esta parte de arriba con esta teja, pues hacemos salir los gases, no metemos aquí porque si no huele esto. Si no en una zona alta, pues para que no me pase el olor. Entonces veamos los tipos. Dice, se permiten los siguientes tipos de tanques sépticos. Tanques convencionales con 2 compartimientos, ya te dijimos esto. Equipados con un filtro anaerobio. Entonces vamos a ver que también vamos a equiparlo, estos sistemas. Vamos a equiparlos con filtro anaerobio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, tenemos el tanque séptico con un filtro anaerobio. Aquí el agua pasa, entonces viene el tanque séptico, pasa por aquí, una pantalla abajo. Entonces esto es conjunto tanque con filtro anaerobio. Pero también hay filtros aerobios, ¿no? Aquí es un filtro aerobio y estos son filtros anaerobios. Ya después lo veremos, cómo se unen los filtros, pero estamos viendo solamente los tanques sépticos. Según el material de concreto, ¿no?, o de fibra de vidrio o de otros materiales apropiados. Según la geometría, rectangulares o cilíndricos. Localización: deben conservarse las siguientes distancias mínimas. Unos 50 metros distantes de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos de infiltración. 3 metros distantes de árboles y cualquier punto y 15 metros distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza. Dimensionamiento. Vamos a ver cómo dimensionamos esto. No es tan difícil aplicar las fórmulas que tenemos. El diseñador debe seleccionar una metodología de diseño que garantice el correcto funcionamiento del sistema teniendo en cuenta los siguientes criterios. Rendimiento del proceso de tratamiento, almacenamiento de lodos, amortiguamiento de caudales picos. Entonces dice que el volumen útil del tanque séptico dice que es igual a 1000 más NC por C por T más K por LF. B sub U, volumen útil, NC, número de contribuyentes, o sea, número de personas, C, contribución de agua residual por contribuyente, entonces digo, 50 personas, y la contribución en litros habitante día, tendría yo esto. T, periodo de retención por tasa de contribución diaria, ¿no? Entonces, este valor de T, ya tengo el C. Periodo de retención K, tasa de acumulación de lodo ligero en días, equivalente al tiempo de acumulación de lodo fresco. Y el SUF, contribución del lodo fresco en litros por persona. Los datos de los diferentes parámetros de diseño se encuentran en la tabla 5.1, 5.2 y 5.3. Entonces vamos a ver la tabla 5.1. Entonces tendríamos nosotros contribución de aguas residuales por persona. Residencial, dice componentes, clase alta, clase media, clase baja. Entonces dice contribución de aguas residuales. Entonces aquí, ¿no?, dice 160 litros, 130 litros habitante día, depende de la clase. Hotel, por ejemplo, por persona, para el alcantarillado la contribución es de 100 litros habitante día. ¿Qué más tiene? Fábricas en general, oficios, oficinas temporales. Y aquí tenemos edificios públicos, escuelas, bares, restaurantes. Entonces tenemos aquí el valor de la contribución de aguas residuales, C, en litros habitante día. Y el lodo fresco lo tenemos aquí, en litros día. O sea que el LSUF, este valor del LSUF, contribución en litros por persona, pues depende de lo que tú tengas, eso se puede hacer
la cantidad de lodo fresco. Esto es personas y entonces tenemos aquí el valor de C y el valor de L sub F. Entonces tendremos nosotros el valor de C y L sub F. Me falta T y K. ¿Por qué este NC es el número de contribuyentes? Entonces, ¿qué? C y K. Vamos a ver la 5.2, tiempo de retención, dice. Entonces depende de qué, de la contribución diaria en litros, o sea, litros día. Hasta 1.500 litros día, tiempo de retención, un día, o sea, 24 horas. Hasta más de 9 metros de litros, o sea, 9 metros cúbicos día, o sea, 9.000 litros día, tiempo de retención de 0,50 y horas 12. O sea, aquí tenemos el valor del tiempo de retención aquí. Y ahora sí veamos el otro elemento que es el K. Dice, valores de tasa de acumulación de lodos digeridos. Intervalos de limpieza en años. Valores de K por intervalos de temperaturas en grados. Entonces, si la temperatura es de menor o igual a 10, pues tenemos estos valores de K. Entre 10 y 20 estos y mayor de 20 estos. Pero aquí viene intervalo de limpieza. ¿Cuánto le va a dar usted? Por ejemplo, diga usted que le voy a, en años, cada 2 años. Entonces yo tengo que, ¿y qué temperatura tengo? 15 grados. Entonces tenemos 105. ¿No? El valor de K. Entonces el valor de K, dependiendo de los grados centígrados y intervalo de limpieza. Si yo digo un año, entonces el K es 65, no 105. Geometría, dice, los tanques pueden ser cilíndricos, prismáticos, rectangulares. Los cilíndricos se utilizan cuando se requiere minimizar el área útil aumentando la profundidad. Y los prismáticos rectangulares en los casos en que se requiera mayor área horizontal o mayor profundidad. Medidas internas mínimas recomendadas. No, debe estar la profundidad útil, debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en la tabla 5.4. De acuerdo con el volumen útil obtenido mediante la ecuación 50. Entonces aquí hay en la tabla 5.4 valores de profundidad útil. Entonces tenemos aquí volumen, profundidad, ¿no? Útil y profundidad máxima. Volumen hasta de 6 metros cúbicos, profundidad útil y profundidad máxima. Entonces con esta tablita 5.4 pues yo puedo calcular la profundidad. Entonces dice en la tabla 5.4, de acuerdo con el volumen útil obtenido mediante la ecuación 50. Diámetro interno mínimo, 1,10. El largo interno mínimo es de 0,80. Si yo hago circular, entonces el largo interno. La relación largo-ancho dice mínima para tanques prismáticos o rectangulares, 2,1 y máxima de 5. Entonces tenemos todos los elementos de diseño. Aquí en la tabla 5.5 se dan algunas dimensiones típicas para los tanques sépticos de sección rectangular. Entonces, capacidad del tanque hasta 1500, miren, es decir, largo, ancho y alto. Si es de 15, el tanque es de 15.000 litros, o sea, 15 metros cúbicos, la longitud es 440, el ancho es 1,80 y la altura de 2 metros. Número de cámaras, dice. Se recomienda cámaras múltiples en serie para tanques de volúmenes pequeños a medianos, que sirvan hasta 30 personas. Para otro tipo de tanques se recomienda lo siguiente. Tanques cilíndricos, 3 cámaras en serie. Tanques prismáticos rectangulares, 2 cámaras en serie. En el caso de tanques sépticos de doble cámara, se distribuirá el volumen total entre las 2 carreras de la siguiente forma. El volumen 1, 2/3 a 3/4 del volumen total. Y el volumen 2, 1/3, 1/4 del volumen total. Miren ustedes, aquí lo tengo, ¿no? Por eso hacemos esto y esto, ¿no? Entonces, 2/3 y 1/3. Bueno, entonces dice, debe tomarse precauciones cuando el nivel freático sea alto, para evitar que el tanque pueda flotar o ser desplazado cuando está vacío. En todos los casos, el tanque séptico debería ir acompañado de un filtro anaerobio
dependiendo de la normatividad ambiental vigente. Se instalará a continuación un sistema de tratamiento complementario. Entonces, vemos nosotros operación y mantenimiento, dice. Bueno, aquí sí tienen que leer ustedes esta parte de cómo es operación y mantenimiento. Y aquí hay un ejemplo del tanque. Entonces, miren ustedes, vamos a ver el ejemplo. Dice, diseñar un tanque séptico de uso doméstico bajo las siguientes características. Número de habitantes, 50. Temperatura promedio del lugar de 16 grados centígrados. Clase media, intervalo de limpieza, 1 año. DBO 5 a la entrada, 200 y sólidos, 250 miligramos por litro de materia orgánica. ¿No? Porque la DBO mide la materia orgánica. Entonces, miligramos por litro, intervalo de limpieza, 1 año. Y los sólidos, 250 miligramos por litro. Entonces, vamos a ver, ¿no? Tabla 5.1, contribución de aguas residuales por persona, con la clase media, 130 litros, ¿no? Habitante día. Lodo fresco, 1 litro habitante día. Entonces vamos aquí a la tabla, ¿no? Decíamos media, 130 y lodo fresco, 1 litro día. Entonces tenemos esos dos valores. En la tabla, contribución diaria dice 130 litros habitante día por 50 habitantes, entonces dice 6.500 litros día. ¿No? Son 130 litros habitante día, pues, y por 50, 6.500 litros día. Tiempo de retención, entonces dice en la tabla de tiempo de retención, nos vamos a los tiempos de retención, ¿no? Dice que es 0,60. ¿Cuántos nos dio la 6.5, ¿no? Dice 4,5. Entonces, días de 0, de 4,5 a 6, 0,67. ¿No? Vamos a ver cuánto nos dio allí. No, 6,5. Contribución diaria. Tiempo de retención, 0,67 horas. 0,67 por el caudal, 6.5 litros. Si ustedes ven acá, para 6.1 es 0,67. Y en días, y eso es igual a 16 horas. Entonces, el valor de K, tendríamos nosotros intervalo de limpieza 1 año, 16 grados, entonces está aquí 65. El valor de K es 65. Entonces ya tengo yo el valor de K para una temperatura y un intervalo de limpieza de 1 año. En la tabla 5.3 se obtiene valores de la tasa de acumulación de lodo digerido. K es igual a 0,65. El volumen del tanque séptico. Entonces yo aplico la expresión que veníamos trabajando acá. Esta. La expresión 5.1, 1000, número de contribuyentes, C, ya lo tengo también, K y el SUF es 1. Entonces, aquí yo tendría esto. Entonces, tendríamos nosotros 100 por 50, por 130 por .67, más 65 por 1, y me da 865 metros cúbicos. De acuerdo al volumen calculado y utilizando las tablas 5.4 y 5.5, se fijan las siguientes dimensiones. Entonces, volumen de 865, ¿no? Entonces, tenemos aquí 759, dice 361518. 361518. El tanque se dividirá en dos compartimientos de la siguiente manera: 2/3 de 3,6 y 1/3 de 3,6. Eliminación de sólidos. Generalmente es del orden de 50%, miren, no es mucho, ¿no? Entonces 250 por 0,5 es igual a 125. Entonces la eliminación es solamente del 50%. Por eso, ¿por qué? Porque no es un buen decantador, ¿no?
Sólidos a la salida del tanque, 125. Eliminación de DBO, pues es del 25%, bajita, ¿no? 225 por 200 por 0,25, 50 miligramos por litro. DBO a la salida, 150. O sea que tiene gran contenido de materia orgánica. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nariño, en investigaciones realizadas sobre fosas sépticas mejoradas, han obtenido eficiencias de remoción del orden del 40% en DBO y en sólidos del 70%. Eso fue una investigación que hicimos con estudiantes, hicimos una fosa séptica y la pusimos a funcionar. Y le metimos una trampita allí que era una fosa séptica mejorada. Bueno. Para obtener mejoras en el rendimiento de una fosa séptica también resulta sencillo de construir de construcción y efectividad, añadir otro compartimiento al final de la misma, donde se pueda incluir un lecho bacteriano anaerobio aerobio, como se presenta en las figuras. Sí. Bien, entonces hemos visto diseñado la fosa séptica y vamos a ver lo que se llaman los filtros anaerobios, ¿no? Aquí tenemos generalmente dice, después de la fosa séptica va el filtro anaerobio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que mejorar la calidad, de la remoción es bajita aquí, entonces aquí complementamos para que haya mejor eficiencia y haya una remoción mayor para este siguiente proceso que puede ser infiltración. Entonces, dice, en este tipo de reactores existe un medio de soporte fijo inerte al cual carecen adheridos los microorganismos. El agua residual puede tener un flujo vertical ascendente o descendente a través de la carga. Usualmente no tiene un comportamiento final de sedimentación. Entonces, figura 5.12. Aquí tenemos la figura 5.12. Entonces, tendríamos nosotros aquí la entrada. Aquí hay un orificio, pero miren ustedes, una pantallita hacia abajo que hace que el agua pase por este filtro, que puede ser que grava, o puede ser, ahora veremos otros filtros plásticos, y el agua sale por la parte de acá. Un tanque séptico con filtro anaerobio. Pero yo puedo hacer, miren ustedes, yo llegar a la fosa séptica, recolectar el agua y pasarla por este filtro. O sea, aquí como lluvia, ¿no? Como lluvia caída desde esta parte de aquí hacia la parte de abajo, y recolecto el agua acá, ¿no? Entonces, aquí hay un filtro, ¿no? Un filtro de grava o puede de material plástico, entonces el agua de la fosa séptica sale aquí y esto cae como lluvia y pasa por este filtro. Y después de pasar por el filtro llega al fondo y el agua residual sale por esta parte de aquí. Aquí tenemos una planta y aquí un corte, ¿no? Entonces venimos nosotros, captamos del lado de acá, salimos, como no tenemos que salir, entonces vamos para acá y por aquí el agua cae como lluvia, pero este es proceso aerobio y aquí hay un hueco y este hueco de aquí permite que haya aire en esta zona. En el otro es el filtro anaerobio, ¿no? El lodo está aquí, sale el lodo y entonces cogemos el lodo y lo mandamos por la parte baja y aquí hay un filtro de grava o también de material plástico y el agua sale por aquí. Entonces ya cogemos el agua y aquí pues hay un proceso anaerobio o también proceso aerobio. ¿Qué hacen? Las bacterias crecen en esos lechos filtrantes y ellas crecen, pero también, pues como esto está lleno de agua, cogen los nutrientes y la materia orgánica que trae el agua residual y con eso se alimentan. Entonces dice 5.12a, fosa séptica, más lecho aerobio, es este, y B, fosa séptica más lecho anaerobio, ¿qué sería esta fosa séptica? ¿Por qué anaerobio? Porque este está sumido, ¿no? Si fuera aerobio, lo que hiciera yo no es salir por acá, sino salir por acá y meterle un canalito para que haga una lluvia y el agua salga por la parte final. Tiempo de retención hidráulica, dice.
Entonces, vamos a ver qué nos dice las fórmulas, ¿no? Metodología de cálculo. Dice, para determinar el volumen del filtro anaerobio, se recomienda utilizar la siguiente ecuación. Volumen es igual a tiempo de retención hidráulico por el caudal de diseño. Además, para el cálculo de eficiencia de remoción, se recomienda utilizar la siguiente ecuación. E, eficiencia es igual a 100 menos 1 por E. Y aquí es igual a 100 menos 1 menos K por sigma sub Y. El tiempo de retención hidráulico, sigma, y K se dan en la tabla 5.6 y M se da en la tabla 5.7. ¿no? Entonces vamos a ver los tiempos de retención hidráulico. En la tabla 5.6 aparecen los valores del tiempo de retención hidráulico y K que se deben usar. Entonces vamos a ver la tablita. Entonces aquí dice rango de la concentración orgánica del afluente del filtro anaerobio, expresada en miligramos por litro. Entonces aquí hay una mínima y una máxima, ¿no? Dependiendo de la DBO de entrada. Por ejemplo, si ¿cuánto me dio aquí la DBO de entrada en los sistemas anteriores? Esto es de la eliminación de O2,5, ¿no? O sea que la de BO5 a la salida son 150 miligramos por litro. Y esta salida es la entrada, ¿no? Esta salida es la entrada al filtro anaerobio, ¿no? Entonces tenemos 150. Entonces, ¿qué será? Mínima de 50, 80, 80, 300. Pues aquí la concentración orgánica de afluente es media, ¿no? Entonces, C sub 0, yo cogería aquí, ¿no? ¿Cuánto me dio a mí? 150, pues la media 190, ¿no? Yo puedo, entre 80 y 300, dice tiempo de retención hidráulico en un filtro anaeróbico, se empieza en T1, T2, entonces diríamos nosotros que el valor de T mínimo y T máximo, y tengo T1 y T2, ¿no? Entonces dice, donde el tiempo de diseño es igual a T1 más T2 dividido entre 2 en horas. Entonces yo digo aquí 4 más 6, 5 dividido entre 2 y me daría el tiempo, ¿no?, de retención hidráulica. Y el valor de K, pues tengo yo aquí también para este. Entonces dicen... dice, valores del coeficiente característico del sustrato en digestión para un sustrato típico doméstico o municipal, correspondiente a los tiempos expresados en la columna anterior. Entonces, 190, 1.3 y 1.7 y un promedio, dice, para promedio de 1.3. Entonces, esta tablita me sirve para determinar la concentración, el tiempo de retención hidráulica y los valores de K. Entonces, con esta yo aplico eso. Dice proporciones geométricas, se recomienda las siguientes proporciones geométricas. H igual a un medio de H, ¿no? Y P y 0,15H. Y volumen total igual a 0,66 área de la base por H. Para filtros circulares, dice área es igual a pi de por d al cuadrado de el diámetro menor de 2H y d igual a 3D. Para filtros rectangulares también tienen los mismos valores, ¿no? Y aquí tiene área de la base L por B y BL. B tiene que estar entre 1 y 3 y L menos de 2H. L es igual a L menos 0,5B y diámetro de L coincide con el diámetro de L. H entre 5,05 y 1,80 metros. Esto para el filtro anaerobio. Medio de soporte, ¿no? Dice, se recomienda que los filtros anaerobios estén cargados en su totalidad con elementos de anclaje, salvo el 15% superior de la profundidad total. Esta zona superior siempre para homogenear la salida, evitando las carreras preferenciales de flujo. En filtros anaerobios de menos de unos 50 metros de diámetro no hay ningún elemento colector en la superficie de esta zona para conducir el efluente hacia la salida. En unidades de diámetro mayor de unos 50 metros,
Se recomienda un canal de bordes aserrados colocados a nivel de la superficie y en sentido diametral para conducir uniformemente el efluente del orificio de salida. El flujo entra en el lecho poroso por el fondo del mismo y debe ser distribuido radialmente en forma uniforme para este fin. Habrá un difusor en el fondo del lecho en el cual llega el flujo mediante un tubo o conducto instalado dentro o fuera del cuerpo de la unidad. Como medio de anclaje para los filtros anaerobios se recomienda la piedra triturada angulosa o redonda sin finos de tamaño de 4 a 7 centímetros. En caso de que el ingeniero utilice otro tipo de medio, debe sustentarlo con los valores del parámetro que vaya a utilizar en su diseño. Entonces, miren ustedes, se llaman rosetones, ¿no? Entonces, estos elementos están utilizándose en vez de piedra, porque es que la piedra se tapona mucho y tiene mucho peso y no tiene un área superficial muy grande. Entonces, lo que se está utilizando son los rosetones. Entonces dice configuración, piedra de redondeada de 4 a 7 centímetros, ¿no? Porosidad máxima 0,46, área específica 130 metros cúbicos metro cuadrado día, valores de M de 0,668. Para piedra partida de 4 a 7 centímetros de porosidad máxima 0,66, área específica 98, valor de M 0,66. Y aquí le he puesto, hay la norma RAD dice, los filtros anaeróbicos de flujo ascendente se construyen con una cámara anexa al final del pozo séptico, como ya lo habíamos visto, o como una cámara independiente. Miren ustedes ¿no? ¿Cómo calculan el lecho filtrante? El lecho filtrante podrá estar constituido por un lecho de grava con un volumen de 0.02 a 0.04 metros cúbicos por cada 0.1 metro cúbico día. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 100 metros cúbicos día, ¿no? Sería, ¿qué digo? 10 metros cúbicos día sería aquí de 0.2 a 0.4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, fíjese, esto me evita todo este proceso anterior, ¿no? El RAS no me dice, pero a mí me gusta más el anterior porque es como más de ingeniería, pero aquí dice 0.02 a 0. Por cada 0.1 metro cúbico día de aguas residuales que se va a tratar. También será posible emplear material filtrante plástico, utilizando la mitad del volumen anterior. Miren ustedes, ¿no? Entonces no me gusta a mí, ¿no? Este sistema, sí me gusta más bien aplicar un poquito de ingeniería, porque eso ya es decir, tanto. Si yo tengo 100 litros, pues póngale 0.04 de tantos litros y eso me da el volumen del plástico. Entonces dice, para el tanque séptico del ejemplo anterior, diseñar el filtro anaerobio. Hagámoslo a ver. Llevo 5 a la entrada, 150 miligramos por 5. Contribución de área, 6.500 litros día, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice 6.500 litros día, o sea, 0,1 metro cúbico, 0.1 metro cúbico, que es de 0.02 a 0.04 metros cúbicos por cada 0.1 metro cúbico día. Entonces, esto por cada punto, por 6.5, de 6.5, que serían metros cúbicos día. Entonces, aquí me regla de 3 y le sale cuánto es la cantidad del volumen del material. Y si es rosetones, no es más que dividirlo por 2. En cambio aquí dice contribución diaria, 6.500 litros día, contribución horaria, 270 litros hora. Según la tabla 5.6, tiempo de retención hidráulico, 4 más 6.5 dividido entre 2, 5.25 horas. K, 1.1 más 1.3 dividido entre 2, 1.2. 5, 6. Entonces tendríamos nosotros que esto es 6, ¿qué es? Entre 4 y 6,5, ¿no? Sí teníamos ese valor, sí, entre 4 y 6,5, ¿no? Tenemos 6.500 litros día.
Y el K, 1,1 y 1,3 dividido entre 2, 1,2. Para piedra partida de 4 a 7 centímetros y área específica de 98, según la tabla 5.7, M igual a 0,66. El volumen es igual al tiempo de retención hidráulico por caudal de diseño. Y eso me da 1,42 metros cúbicos. Entonces dice, el filtro es rectangular, H1/4, el área 1,42 dividido entre 4, 1 metro cuadrado. L es igual a 2B, área 1 metro cuadrado, o sea, 2B al cuadrado, B igual a 0,71 y L 1,42. Eficiencia de remoción, pues aquí se la calcula, 60.2%. DB5 esperada a la salida del tanque, 150 por 0.398. Y da 59,7 y eficiencia total del 70%. Entonces tenemos diseñado esa fosa séptica, hemos diseñado un filtro, la fosita séptica y el filtro anaerobio, y con eso ya pueden ustedes empezar a trabajar. A mí la otra vez me tocó en un hospital que tenían, ¿no? La fosa séptica con el filtro anaerobio, y habían hecho mejor dicho, un diseño que eso era, no sé quién lo habrá hecho, pero de todas formas tocó cambiarle todo el sistema, y es mejor pues ya aplicar las normas y todo, la ingeniería, ¿no? Cómo se opera, cómo se mantiene esto, ¿no? Y hay que ver cómo sale el agua, los lodos, hay que ver cómo salen esos lodos, ¿no? Tenemos que sacarlos esos lodos, no podemos dejarlos ahí por todo el tiempo. En el filtro que les digo, ya hacía como 4 años que estaba trabajando esa fosa séptica con filtro anaerobio y no lo habían tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que los lodos ya le estaban saliendo por la parte superior del filtro anaerobio y era más, la carga contaminante era más a la salida que a la llegada. Entonces, ahí la corporación les aplicó las leyes y les costó caro eso. Fue bastante caro porque arreglar eso era un problema gravísimo. Bueno, señores, en todo caso, pues, muchas gracias por su atención. Y como siempre, energías positivas. Hasta la próxima.